Hola, hola, soy Paulina Castro. Bienvenidos a un nuevo episodio del Paucast, donde cada 2 semanas invito a un experto en el área de salud y bienestar para platicar en un lenguaje sencillo hacks para mejorar tu estilo de vida y construir una vida saludable. Nuestro podcast está disponible en todas las plataformas. Te invito a compartir este episodio y que puedas aplicar estos prácticos consejos que son útiles para los que somos seres humanos. En esta ocasión tengo de invitado a Edwin Ramírez. Es psicólogo de salud y bienestar. Se dedica a ayudar a las personas a liberarse del sufrimiento emocional para que puedan ser libres y felices. Actualmente es vicepresidente del Colegio de Psicólogos del Estado de Chihuahua, sección Camargo, y forma parte del podcast Con ganas de, tratando temas que transformarán tu vida. Pueden encontrarlo en Facebook como Edwin Ramírez, psicólogo. Y comenzamos, Edwin. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Súper, no, hombre, yo encantado, doctora. Qué gusto que me recibas acá en tu podcast y pues yo muy emocionado. Muchas gracias. Al fin se nos hizo realizar esta grabación y viene con ganas de platicarnos de este tema para que veas que sí he escuchado tu podcast. Y bueno, el tema que nos trae aquí el día de hoy es la prevención del suicidio. Es un tema que de entrada es tabú, que está vinculado a la palabra muerte. Mira, Pau, el panorama del suicidio en México muestra unas cifras alarmantes en las que en 2020 el total de los fallecimientos en México por distintos motivos fue más de 1 millón, pero de toda esa cifra, más de 7,000 fueron por lesiones autoinfligidas o suicidio. Entonces, es una cifra que se disparó muchísimo. Chihuahua es el estado en el que yo vivo, al que pertenezco. Fueron más de 300 muertes por suicidio tan solo en el estado de Chihuahua. Entonces, es un problema de salud pública, se ha convertido en un problema de salud pública y es algo muy cotidiano en lo que las estadísticas del INEGI y de la Secretaría de Salud muestran que uno de los síntomas que es importante poner atención son las lesiones autoinfligidas como cortarse, hacerse daño de alguna forma, intoxicarse, incluso el abuso de sustancias y los pensamientos suicidas también abarcan una gran cantidad de personas y sobre todo estadísticamente más en las mujeres. Sin embargo, el hombre es el que estadísticamente lo consuma este hecho. Entonces, en estas estadísticas muestra que la mayoría de los hombres bueno, esto es una estadística que te comparto de mi consulta particular del 2021. He atendido un poco más de 200 personas, 112 personas son mujeres y un porcentaje bajo, digamos, son un poquito más de 60 personas, son hombres. Entonces, la estadística nos muestra que son menos los hombres que acuden a terapia psicológica, pero son quienes más cometen suicidio. Entonces, esto es algo que nos atañe a la sociedad y es necesario hacer algo y hacer una investigación profunda y una intervención temprana, no solamente a la enfermedad, sino a la salud, ¿no? Atender la salud, porque las estadísticas y los números pues no mienten. Entonces, esa es la importancia de que podamos atender a las personas, no solamente cuando está la enfermedad que está muy relacionado con depresión, con ansiedad, con ambientes desfavorables, sino atender la salud, es decir,
llenar de oportunidades a las personas para que puedan ser felices, para que puedan, y no lo hablo en el sentido romántico de la palabra, sino auténticamente sentirse libres, sentirse realizados, formar cada vez mayores contextos favorables para mejorar y preservar la salud mental y emocional. Esa es la importancia. Antes de irme a los trastornos asociados, quería preguntarte, ¿es más común en el varón? Y en estadísticas que había revisado, había leído que es más común la presentación de los pensamientos suicidas en los jóvenes. A ver, platícanos. Sí, de hecho, las estadísticas muestran que los pensamientos suicidas comienzan incluso desde los 10 años, en niños de 10 años. El Totalmente. pico más alto, sí, el pico más alto está entre los 19 y los 29 años. Y le sigue la etapa o la edad de los 30 a los 39. No sé si sea una pregunta un poquito más adelante. Las personas que más recurren al suicidio o a las autolesiones, las personas Ajá. solteras son quienes más recurren al suicidio y son empleados. Bueno, los tres primeros lugares son empleados, desempleados y estudiantes de entre 19 y 29 años de edad. Entonces, quienes nos escuchan pueden pensar en una persona que ustedes conozcan con esas características. Estamos hablando de estudiantes, ¿sabes cómo? O sea, gente que está estudiando en la universidad y que están en una etapa vulnerable. Entonces, es necesario aplicar estrategias que puedan ser efectivas y Ajá. eficaces, que más que nada puedan ser eficaces para una detección temprana en las escuelas y que se pueda intervenir de manera efectiva. Esta situación, el presupuesto que se le asigna en el gobierno es muy poco, o sea, si mal no recuerdo, creo que es un 2% del presupuesto de gobierno se le asigna a salud mental, del cual, bueno, al menos aquí en Chihuahua, ¿no? Del cual creo que el 0.2 o el 0.7 es para hospitales de salud mental, hospitales psiquiátricos. Entonces, trabajan actualmente en Chihuahua, creo que el 110 o el 120% de su capacidad, imagínate. Entonces, es algo, pues ya se podrán dar cuenta ustedes que nos escuchan, que sí es algo que es importante poner mucha atención ahí. Es importante poner atención y que de alguna manera, como lo explicas, sector salud en general, específicamente en salud mental, están rebasados. En este año lo vimos mucho con los efectos de la pandemia y seguramente también hubo incremento en la tasa de suicidios. Y hay trastornos que se asocian y que pueden ir de la mano y podemos aprender a ponerles atención. ¿Cuáles son estos trastornos? Sí, mira, los trastornos mayormente asociados, y como lo señala la guía de intervención emite la Organización Mundial de la Salud, son trastornos mentales, neurológicos y de abuso de sustancias, en los cuales destacan la depresión, trastorno Ujú. depresivo mayor, trastornos de ansiedad, también trastornos mentales como esquizofrenia y trastornos por abuso de sustancias, ¿no? Al menos en Chihuahua, las sustancias que más se consumen o que más pueden estar relacionadas son el cristal, marihuana y el cristal, al menos en Chihuahua. Marihuana y cristal. Yo creo que es porque es de las más económicas. Tampoco soy como una experta en este tema, pero sí entiendo que son de las más accesibles. Fíjate que hay un dato muy curioso también en el que al cristal se le dice la droga de los pobres. Es una Sí, droga altamente abrasiva. Sin embargo, acá por regiones varía mucho el precio. Y ok. es una situación por ahí pues de grupos que se dedican a lo ilícito y todo esto.
pero en unos lugares el precio se dispara. O sea, es una dosis puede llegar a costar hasta 1,000 pesos o alguna cosa así, o 6,000 pesos, Ok. una cosa así bien exagerada. Y en otros lugares disminuye mucho a 200 pesos, por ejemplo. Probablemente viene de esto de la oferta y la demanda, pero sí creo que está asociado en que la droga, la más barata, es más consumible. Y sabes qué también, bueno, a mí me tocó un paciente menor de edad que ya al año de consumir cristal tenía ya cambios cardiovasculares y, como dices, también trastornos en su salud mental. Y lo que mencionaste de estos trastornos, pues unos son ya muy conocidos, muy mencionados, que es fácil que la gente los identifique. Por ejemplo, cuando dicen, ah, estoy estresado, tengo mucha ansiedad, como que me estoy deprimiendo. Y ahorita me hizo mucho clic lo que decías también, esto de que los empleados y desempleados, precisamente por factores de estrés, que terminan en temas tal cual de salud mental. Y sí, creo que es muy importante construir una red efectiva, esa es la palabra, que nos ayude a prevenir este tipo de complicaciones. Y aquí, hace tiempo leí una frase que tú me ayudarás ahora a desmentir o a verificar, pero decía que de cada persona que se suicida, al menos unas 20 lo han intentado. Sí, totalmente. Mira, no puedo confirmar la estadística tal cual, pero sí te puedo decir que, como les mencionaba al principio, de la mayoría de las personas que lo intentan son mujeres. Sin embargo, quienes mayormente la consuman son hombres. Y te puedo platicar, por ejemplo, ahorita que hablaba sobre el estrés, en mi práctica diaria, en mi práctica privada, ah, la mayoría de los estados de ansiedad y depresivos que presentan los hombres están asociados a problemas con la pareja o a problemas de estrés laboral, pero más que nada estrés económico. Ok. Entonces, me da un poquito de gracia, me hace un poquito de gracia porque cuando platico con las mujeres que también presentan mayormente estados depresivos y de ansiedad por problemas en la pareja, muchos están relacionados con problemas económicos. Ujú, O sea, ahí se compensa o se engancha pues tanto una versión como la versión de las chicas como la versión de los hombres, en el ujú. cual culturalmente también recae en el hombre el papel del proveedor. Entonces, también me llama mucho la atención que los problemas de los hombres están muy relacionados también a alcoholismo o consumo de sustancias. Entonces, si te Ujú. fijas, Pau, es un problema cultural, por eso es de salud pública, porque muchas situaciones están correlacionadas y llegan a generar este tipo de trastornos que los pensamientos de muerte que van evolucionando a intentos suicidas o consumación del suicidio es son indicadores de una depresión y ansiedad generalizada, ¿no? En algunos sectores. Entonces, ese es el foco de interés, ¿no? No soy un experto en finanzas, ni nada por el estilo, Claro. pero híjole, o sea, es todo un tema también. El hecho de que una narrativa muy del mexicano, ¿no? De que estamos en crisis, estamos muy Tu historia jodidos con y el que la dinero. pobreza. Sí, pues trato de empatizar, ¿no? Pero es también parte sé que debe haber empleos mal pagados, pero, pero también hay una pésima educación financiera y una pésima administración y planificación familiar, ¿no? El hecho de que, híjole, o sea, muchos hijos son
o no, o fuimos o no fuimos planeados, ¿verdad? Que ya es también otro tema, pero, pero mucho es porque, híjole, no me alcanza, ¿no? Y aún así es lo que venía platicando también con un buen amigo, que cómo puede ser posible que en una empresa que ganan a lo mejor 800 pesos a la semana y luego tienen un carro, una casa de renta, gastos de los hijos y todo esto, y luego todavía tienen para beber, ¿sabes? Entonces también se empieza a volver un problema a largo plazo. La solución se vuelve el problema más adelante, ¿no? O sea, la solución es irme a tomar para relajarme, pero no arreglo mis ondas personales y la solución en su momento, que fue relajarme tomando, se vuelve el problema, porque ya no bebo para sentirme bien, sino para no sentirme mal, por un estado depresivo que me lleva a tener pensamientos suicidas, ¿no? Sí, está Entonces es durísimo. complejo. Es complejo y el terrorismo, bueno, eso ya es como muy, como complementando lo que nos relatas. En mujeres, por ejemplo, lo he escuchado a lo mejor no con el abuso de sustancias o de adicciones de ese tipo, pero sí, ahorita como dices, la solución que puede ser ir de compras para relajarme se vuelve el problema porque te sigues endeudando y tu problema era Sí. el dinero, ¿no? Entonces, me ha tocado ver casos así y se vuelve impagable y llegamos a casos extremos como, no sé si a mí ahora en pandemia me sorprendió muchísimo, creo que fue el año pasado, un caso de una mujer que con todo y su hijito se aventó de un puente Ay, Dios. porque tenía un nivel de deuda impagable y no encontró otra solución. O sea, que se me hizo aterrador por todos los, por todo lo que tú gustes, pero analizando un poquito más desde la conciencia de una persona que piensa que no hay otra solución, precisamente, Edwin, ¿qué hay en su cabeza? O sea, ¿qué hay en la mente de una persona que cree que no existe nada más que el terminar con su vida? ¿Realmente quieren terminar con su vida? Realmente a veces no se sabe. Alguna vez escuché de una psicóloga que decía que la vida podía dolerles incluso tanto que era mejor para ellos elegir terminar con ese dolor. ¿Hay más de un sentimiento que te lleve a eso? Mira, muy buena pregunta, porque si vamos a la naturaleza de un estado depresivo o un trastorno más bien de un trastorno depresivo como tal, Ujú. tiene un trasfondo, muchas veces tiene un trasfondo genético y hereditario, tiene también un contexto desfavorable, o puede estar relacionado, como lo platicamos, con sustancias, eh, o alguna situación traumática. Bueno, eso está más relacionado con la ansiedad, pero con una Ujú. situación traumática súbita, ¿no? Con algún tipo de abuso, con alguna situación violenta. Entonces, si nos vamos a la naturaleza, primero, de un trastorno depresivo, se tienen que cumplir dos criterios o dos características. Una es el estado de ánimo deprimido, triste, vacío o con llanto fácil la mayor parte del día, casi todos los días, durante 2 semanas. Y el otro puede ser la pérdida de interés en las actividades que antes disfrutaba, o seguirlas haciendo, pero que ya no le producen la misma satisfacción. De ahí partimos con otros síntomas como la pérdida de apetito o de peso, o el aumento también de apetito y de peso, los trastornos del sueño, ya no duerme bien, batalla para dormir o duerme más que de costumbre,
eh, de inquietud o de lentitud, una sensación de vacío, culpabilidad o inutilidad, y también en una, digamos, como en una escala, comienzan los pensamientos de muerte. ¿Qué pasaría si yo me muero? ¿Llorarían por mí? ¿Me extrañarían? Yo creo que ya sería mejor que yo ya no estuviera. Y luego los pensamientos suicidas. ¿Y si mejor me mato? ¿Y si mejor ya dejo de existir y me tiro de, como decías, de un puente? Ya se me acaban así todos los problemas. Y luego los intentos, ¿no? Intentos suicidas y finalmente la consumación del acto. Eh, que por cierto, también, bueno, ya, bueno, pues es que es el tema, ¿verdad? Pero como que no quisiera clavarme mucho en los detalles, pero la mayoría de las personas recurren a la suspensión, ¿no? Que es otra de las estadísticas que encontré por ahí. Entonces, cuando todo esto que les mencionaba son para nosotros los clínicos, son indicadores de un desequilibrio químico en el cerebro. O sea, hay mucho tabú al respecto porque mucha gente llega a decir, es que tomó la vía fácil y es que fue un cobarde y es que decía Facundo Cabral que no estás deprimido, estás distraído. O hay gente que, fíjate, he hecho, he comentado, mira, pues es que hay algo que se llama trastorno depresivo mayor, es lo que te está sucediendo, es un desequilibrio químico. Es que yo no creo en eso, yo no creo en la depresión. Entonces ya también es una situación cultural, ¿sabes cómo? Ya O sé. de creencias de la persona. Entonces, habrá que saber que esto es un desequilibrio, que esto no es De una échale decisión. ganitas. Hijo de su madre, es lo peor que le podamos decir, ¿no? Sí. Échale ganas, esos ni son problemas, hay gente que tiene problemas peores que los tuyos, así un montón de ideas y comentarios que finalmente no ayudan en mucho, ¿no? Hay Eso te una iba a tendencia, decir. No ayuda en nada. no, para nada. Entonces, yo he tenido, por ejemplo, consultantes que me dicen, yo criticaba mucho a la gente que pensaba en morirse o que se quitaba la vida, y ahora que me siento así, ahora los comprendo. A diferencia de lo que muchas personas pueden creer, hablar del suicidio con una persona que tiene estos pensamientos no les da ideas de hacerlo, sino muy por el contrario. En mis consultas usualmente hago esa pregunta. ¿Has pensado en qué pasaría si me muero, si llorarían por mí, me extrañarían, o en quitarte la vida o en hacerte daño? Muchos, Pau, me han dicho que sí, incluso niños que se los he preguntado, porque se los Sí, pregunto sin miedo. claro. Y, y mucho de esto yo me doy cuenta, por ejemplo, en los papás se conmueven muchísimo, pero a lo mejor porque nunca lo habían preguntado, nunca les había pasado por la cabeza. Sin embargo, cuando reciben una psicoeducación en la que pueden entender que esto es parte de un padecimiento, es como si fuera una enfermedad, pues, que es un Ujú. desequilibrio químico, quiere decir que tú en ese momento, pues ya no eres tú, o sea, no estás pensando de una manera coherente. Lo equiparo, Pau, como cuando te vas al trabajo sin desayunar y a las 12 del día ya le quieres andar partiendo la madre a todo el mundo. Este, te tiemblan las manos y luego piensas que todo el mundo anda en tu contra y luego te sientes susceptible, te duele la cabeza y te bronqueas con dos que tres y comes y vuelves a la normalidad. Y luego ahora sí, pues ahí disculpen, nada, pónganle ahí que ya la regué a la chingada y vuelves a... Pero
falta de la glucosa en tu organismo, bueno, tú sabrás mejor que yo al respecto, lo podrás explicar mejor, pero No, adelante. finalmente cómo la falta de la glucosa en tu organismo hace que cambie todo tu pensamiento y tu funcionamiento. Cuanto y Sí. más un padecimiento como es la depresión, que es también sustancias en tu cerebro que ya no te permiten pensar de manera congruente. Entonces, sí es necesario que podamos hacer conciencia y empatía. Y además, como se hizo con la pandemia, que nos pusieron hasta en la sopa los signos y síntomas de una persona con COVID. Ya sabemos que si hay fiebre, si batallamos para respirar y ahí andamos todos paniqueados cuando nos da alergia. Cuando alguien estornuda, sí, ya sé. Entonces, Pero por ¿cómo no eso te hacerlo? digo que creo que sí hay un poco de tabú, porque sí puedes hacer el meme de que alguien estornudaba y salía corriendo todo el edificio, pero no puedes hacer uno de una idea suicida porque suena muy hiriente y ahí es donde yo no sé si es por cultura, sí también por respeto, pero esto que dijiste se me hace súper importante para la audiencia, lo que acabas de decir, o sea, hablar de lo que están pensando es como drenar la pus, ¿no? De esa Ay, claro. lesión mental. Entonces, pero poca gente va a aguantar o va a lograr estoicamente escuchar el que alguien le describa algo que a lo mejor no va a suceder y que si lo sigue hablando, lo drena y es más probable que no lo realice. Para eso, Claro. obviamente, están los expertos, que son el área de psicología, psiquiatría, pero muchas veces el entorno familiar, por ejemplo, como lo describiste en un niño, creo que sí debe estar preparado para escuchar eso y saber qué puede pasar y que puedes contener las emociones de un pequeño que está describiendo algo que jamás concebiste que sucedería, pero que puedas ayudar a que drene esa pus. Y te digo, ya no da, si eso se vuelve complicado, pues muchísimo menos se nos hace socialmente correcto estarnos haciendo chistecitos de esto, pero creo que sí hay que hablarlo más. Cuesta a veces decir las palabras porque incluso uno llega a pensar que estás dando ideas y no quieres dar ideas. Ajá, Ahorita claro. que mencionaste la palabra suspensión, me vino a la cabeza más de un caso que me haya tocado durante mi trayectoria médica, sobre todo como estudiante, que yo me quedaba esos casos grabados, tatuados todavía en mi cabecita de muchas cosas que yo decía, ojo con esto, ¿no? O sea, Sí. ojo con, porque es muy gráfico para uno. O sea, una vez que vives cómo suceden las cosas, que no es cuento, ni mito, ni leyenda, creo que alcanzas a entender la complejidad de lo que estás hablando y de que puede ser alguien, como dices, sí podemos hacer a lo mejor inundar de decir, pues alguien que se aísla, que está triste, que come mucho, que no come nada, que llora fácil, que no se baña, que no se, ya no le gustan las cosas que antes le gustaban, como tú mencionaste. Pero ¿qué pasa también con la gente que pareciera que todo va normal, que sonríe, que sube, que baja, que qué pasa ahí? O sea, es gente que tiene más control en su emoción externa y no lo internaliza y es un acto impulsivo. ¿Qué sucede con esta gente que aparentemente todo está en orden, nunca hubo indicios aparentes y termina consumando un suicidio? ¿Qué pasa ahí, Edwin? Fíjate que ahí dijiste algo importante, que no hay indicios aparentes, ¿no? Ujú. Porque todo comienza con una idea, o sea, con la ideación. Sin embargo, con estas, con estas estadísticas que te comentaba al principio, también el suicidio está muy relacionado a trastornos de ansiedad o situaciones de muchísimo estrés,
como en algún momento se, se publicó casos de personas que perdieron muchísimo dinero en inversiones, me parece que en el Wall Street, una cosa así, Ujú, y se tiraban de los edificios, ¿no? Entonces, ujú, también está relacionado a situaciones de muchísimo estrés. Incluso es ahí, yo creo que a lo que te refieres, cuando hay personas que tienen una vida aparentemente normal, pero no sabemos detrás qué grado de estrés están resistiendo. Y más, por ejemplo, el, eh, los mexicanos, por ser mexicanos, que nos identifican, nosotros nos identificamos en México como resistentes y aguantadores, cuando en otros ujú, países nos ven como batallosos, ¿verdad? Como que hacemos las cosas muy trabajosas, ¿no? ujú. Pero eso nos llena de orgullo, ¿no? Ser muy aguantadores, aguantar, aguantar, aguantar hasta tronar, ¿verdad? Que eso no va, no va en el plan, pero es inevitable. Entonces, ¿cómo? Ahora sí que, como decía el Guasón, no sé qué tan fanática seas de los cómics, ¿no? Que decía, solamente se necesita un mal día, ¿no? Y que ese es el Sí. empujón para perder los estribos, ¿no? Entonces, yo creo que va muy relacionado a eso, al manejo, al manejo de las emociones. Muchas personas vienen aquí a consulta y me dicen, les pregunto cuál es el objetivo de venir acá. Uno es el motivo y el otro el objetivo. Me dicen, quiero aprender a controlar mis emociones. Entonces, yo creo que no se trata de controlar, porque la expectativa está en que siento tristeza y pienso bonito, pienso positivo y ya me siento bien. No sé quién inventó esa pendejada, Pau, pero a mí nunca me ha funcionado. Entonces, la cosa acá es saber manejar, o sea, cómo voy a pasar Sí, lo que traigo en la cabeza ahí, pero más bien, ¿dónde voy a poner esto que siento? ¿Hacia dónde lo voy a mover? Eso se llama manejo de emociones. O sea, acepto que estoy muy encabronado y que estoy muy frustrado y lo escribo o lo expreso y ya lo saqué de mi cabeza y de mis emociones hacia afuera. Entonces es como esta ley de la energía, ¿no? Que dice la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues literalmente cuando pasa electricidad de una neurona a otra, pues estás pensando y es energía. Entonces es necesario parte del autoconocimiento, el saber aceptar y manejar nuestras emociones. Y eso puede ser la diferencia entre, pues ahora sí que entre la vida y la muerte, ¿no? muchas anotaciones mentales. Y retomando la palabra aguantadora, creo que sí, nuestra cultura entorpece muchas cosas. Yo la cambiaría por un autocuidado en general, que es uno precisamente de mis objetivos con este podcast, para que tengamos más herramientas, que no veamos la vida como que todo tiene que ser duro, hasta que duele, hasta que se complica, hasta que todo se ve negro. O sea, busco crear una cultura donde vas abonando a tu salud mental, donde vas haciendo natural el decir, tengo un psicólogo que me ayuda. Siempre lo he dicho, es como llegar a la terapia con una serie de luces de Navidad enredada y el psicólogo te va ayudando a irla desenredando y creo que cuando precisamente vas normalizando dar prioridad en tu tiempo, en tu dinero, en tu atención a estas áreas, la cultura va cambiando para estar mejor en el futuro y ojalá logremos un porcentaje más grande de este tipo de ideología. Informando. Mira, hay algo Ujú, que, esto que hablábamos sobre la historia que nos contamos o la historia con el dinero, ¿no? También ocurre en otros ámbitos. Tú, por ejemplo, como médico, sabes que regularmente el mexicano, no sé en otros países, ¿verdad? Pero el mexicano no atiende la salud, atiende la enfermedad.
Ujú. ¿no? O sea, no acude al médico a medicina preventiva. Como decía el doctor House, ¿no? Que todos mienten cuando te dicen, no, pues apenas anoche se me puso así el pie y tú sabes que esa herida pues ya lleva semanas. ¿No? Sí, O, exacto. o- o que, o que buscan atender como urgencia para que los atiendan rápido una gripita del niño que ya lleva a lo mejor 3 días, ¿no? O alguna situación de vías respiratorias. Que porque no, es que lleva toda la noche, llevan 2 noches tosiendo y no me deja dormir. Entonces, esta situación se vuelve parte de la narrativa, el hecho de que de la narrativa dominante, así le llamamos nosotros en terapia sistémica. Bueno, a lo que me refiero sin entrar tanto en terminología, quiere decir que la historia que nosotros nos contamos de cómo debe ser la vida, de cómo debe ser mi vida, está muy influenciada por la historia dominante en la que yo crecí, en la cultura. Entonces, dentro de esa cultura, a mí se me enseñó lo que está bien y lo que está mal, lo que debo de decir o lo que no debo de decir. Entonces, narrativa dominante, es necesario implementar nuevos pensamientos que van retando y que van cuestionando esos viejos tabús en los cuales está mal hablar de la muerte, a menos que sea noviembre y sea para pachanguear el 2 de noviembre, porque ahí sí todos nos gusta y veneramos el Día de la Muerte, ¿no? Pero que realmente una situación que es necesario profundizar de manera voluntaria, único propósito de expandir nuestra conciencia, ¿no? Porque pues, la mayoría tenemos padres, la mayoría tenemos o conocemos personas que puedan estar viviendo una enfermedad o que estén viviendo una situación de depresión o intentos suicidas. Entonces, es necesario reeducarnos y estar empujando programas como el tuyo o como el de nosotros, están muy por el mismo corte, en el que de manera, ahora sí que, Pau, de manera voluntaria, estamos haciendo este trabajo. Ujú. Pues ya sabemos que el gobierno no va a hacer mucho al respecto y que las televisoras tampoco tienen a lo mejor el interés de hacerlo de manera efectiva. Entonces, como te mencionaba hace rato, así como nos dicen en la televisión, como nos dijeron todos los días los síntomas del COVID y ya todos los conocemos, es necesario que se normalice al punto de que la gente identifique que tener un pensamiento de muerte es señal de algo no anda bien en mi vida y tengo que hacer algo. Y lo asocio con enfermedad o lo asocio con padecimiento. Y eso significa ir al médico porque no me siento bien. Este caso que mencionaste, que a lo mejor aquí no es el caso del edificio de Wall Street o un financiero, pero por ejemplo, donde yo vivo, sí hay casos donde, ejemplo, el agricultor que pierde su cosecha por temas de clima, plagas, etcétera, pues pierde grandes cantidades de dinero y no pide ayuda, ni con un financiero para que le ayude con el tema económico, ni con un padre, ni con un psicólogo o alguien que les otorgue algún tipo de ayuda. Simplemente la única opción que alcanzan a ver y como es terminar en una idea suicida. Y como dices, a veces solo basta un mal día y ese mal día puede ser, ejemplo, recibir un diagnóstico como lo es el cáncer, ¿no? Y, híjole, es que lo asocio a todo lo que hemos hablado, pero, por ejemplo, en la historia de fundación, solo hemos tenido un varón que pide ayuda y no la pidió él. Eh, y yo me pregunto, ¿cómo vamos a construir este nuevo pensamiento donde sí pidan ayuda y no lleguen a consumar estas ideas? ¿Cómo se va cambiando una cultura tan arraigada? Ahorita de lo que recuerdo, solo recuerdo este movimiento de Movember
que precisamente hace conciencia en la salud masculina, en general, incluyendo la salud mental, pero ni siquiera es como tan conocido. Ok, mira, esa es muy buena pregunta. Bueno, voy a hacer un paréntesis antes de contestarte respecto a lo que estás mencionando. Ahí no sé si tú sabías, Pau, o si la gente que nos está escuchando conoce, incluso en Facebook, Facebook tiene, si tú le buscas ahí en tu celular, viene un apartado donde te enseña cómo manejar tus emociones, cómo identificar un estado depresivo y de ansiedad. Y también eso se me hizo muy padre como empresa socialmente responsable. O sea, Claro. eso viene ahí real en Facebook, que parte de su aplicación, pues se puede usar de arma de doble filo, Claro. ¿no? Creo que esto que comentas sobre compartir información de manera natural, me quedé pensando, hay personas que, por ejemplo, no lo comparten porque dicen, es que van a pensar que yo estoy pasando por eso y, y entra el prejuicio o van a pensar que estoy hablando de mí, ¿no? Y ya no se da el compartirlo naturalmente y eso va complicando. Y bueno, es que siento que no está tan narrado porque te comparto que, por ejemplo, yo antes de grabar hago una búsqueda de los temas que voy a revisar. Entonces busco entrevistas previas, eh, pero pues principalmente googleo los temas eh, y con gusto encontré por este tipo de información que uno está haciendo la búsqueda, una leyenda. No me acuerdo si fue, creo que sí fue en Google o en una app, pero el mensaje fue que detectaron que yo estaba buscando información y que me compartían un enlace para leer más y solicitar ayuda y sinceramente me dio mucho gusto porque, por ejemplo, yo estaba buscando como un tema, ¿no? Como parte de mi investigación previa, pero que estas herramientas digitales que todos tenemos hoy en día con nuestros teléfonos inteligentes te ayuden y te orienten así, creo que está genial. Eh, y eso también me hace ver que sí hay más gente trabajando para prevenir el suicidio y algo tan sencillo para los programadores, no para mí, que registrar estas búsquedas, pues fue algo muy inteligente de su parte. De hecho, ahorita me estoy acordando que hay una app que se llama Yana, que también va registrando emociones y ayudando a liberarlas y hacer actividades que fortalezcan el estado de ánimo. Y precisamente la desarrolló una chica que estuvo en un estado de depresión mayor por años sin ser diagnosticada. Y creo que hoy es muy bueno que existan varias herramientas, incluso digitales, para detectar anomalías en la salud mental y evitar el suicidio. Y aprender a identificar bien a la gente que está cerca de nosotros, quiénes están en riesgo y no, no es sencillo. Porque a veces también, por ejemplo, siento que no quieres ser muy invasivo o que te da pena, que te da miedo decir que lo ves algo cambiado o que qué está pasando. Pero creo que sí se trata tal cual de hacer la pregunta, ¿necesitas mi ayuda? ¿O qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo ayudarte? Y tal cual acercarnos. Y esa es mi otra pregunta. Cuando ya identificas a un paciente, amigo, familiar, whatever, que está en esta situación, ¿qué hay que hacer? Ok, ok, está muy, muy padre. Y luego también otra cosa que es necesario que sepamos, que andamos en esto. El 911 tiene una línea de ayuda para primeros auxilios psicológicos. Dicho de otra forma, si tú necesitas hablar con alguien, si te sientes sola, si te sientes solo, si tienes pensamientos de muerte
o hay alguna situación emocional que quieras tratar y no tienes a alguien cerca de ti, 911 debe saber cómo transfiere tu llamada hacia esas líneas. Hay, por ejemplo, aquí en Chihuahua, las sedes están en Chihuahua Capital y en Ciudad Juárez. Se atienden profesionales. Créeme, yo conozco a alguien que trabaja ahí, conozco a personas que trabajan ahí y uno puede decir que yo no voy al psicólogo porque no tengo dinero. No, hombre, pues si uno de ellos es maestro mío, o sea, sabes cómo es un chingón. Ajá. Y Y es está ahí gente, gratis, ¿no? sí, es gente con calidad humana en la cual puedes contar, puedes confiar, súper preparados y es gratuito. Es indispensable que podamos saber que esto existe. Y volviendo a tu pregunta, ¿cuál fue tu pregunta? Que ya que ubicas la tendencia suicida en una Ay, ay, persona, ¿qué haces? muchas gracias. Mira, el, primeramente es necesario escuchar, ser amable, ser empático, evitar juzgar a la persona y ser muy, muy respetuosos. Es indispensable que preguntes, más allá de hablar, porque a veces se nos da mucho querer dar muchos consejos y querer hacerlos entender que están equivocados, pues eso puede tomarse como juzgar a la persona sin ser empáticos y a veces podemos pecar de tontos con buenas intenciones. Entonces, lo mejor que puedes hacer es preguntar de una manera amable si quieren hablar al respecto, saber y recurrir a personas que puedan ayudar de manera efectiva, como un médico, un trabajador social, un psicólogo, incluso a un líder espiritual, a un vecino, o sea, desde lo especializado hasta lo no especializado, pero alguien que nos pueda ayudar, algún familiar de confianza, porque muchas veces la fuente de estrés pues es la familia o es algunos miembros de la familia. Eh, entonces, también evitar jugarle al machín, ¿no? Como que yo puedo salvarlo y este, hacer que cambie de opinión y pues no, o sea, porque estamos hablando de un padecimiento, es como creer que le puedo quitar el hambre a alguien platicando y convencerlo de que no tiene hambre. Entonces, todo esto que te estoy comentando es parte también del protocolo que, am, que propone la guía de intervención de la MHGAP que emite la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pues básicamente te lo comento, sí, es todo un protocolo, pero básicamente es eso. También es necesario que haya una persona al cuidado de alguien que ya muestra tendencias suicidas y también atender a la persona, porque imagínate qué Ok. grado de estrés pueda manejar una persona que está cuidando a alguien que no sabes si está esperando a que te duermas para hacerse daño, que no sabes si al entrar al baño va a intentar o va a tener un intento suicida o está ocultando pastillas o así, ¿no? Entonces es Ujú. necesario también quitar las chapas de las puertas y estar muy al pendiente hasta que muestre mejoría, porque también en el seguimiento corres el riesgo cuando das un seguimiento cada 2 meses o, bueno, por ejemplo, pues sí, cada 2 meses, si lo identificaron en la escuela, por ejemplo, Ujú. haces el seguimiento y estar dando el seguimiento cada 2 meses durante un año o 2 años o 5, pues debe ser muy cansado. Entonces, ahí lo que propone es ir retirando el seguimiento a 6 meses y luego después a un año. Entonces,
una persona no especializada, pero pues que eres un ser humano como tú y como yo, que, que a lo mejor no tiene una carrera especializada, lo que puedes hacer es acercarte con amabilidad, con empatía, siempre escuchando y sabiendo qué vínculo de una persona que necesita ayuda a una persona que puede brindar esa ayuda. Esa sería mi sugerencia. Dijiste de quitar las chapas, por ejemplo. Híjole, a mí se me hubiera hecho exagerado, pero pues por eso es este podcast y saber que hay que hacerlo. Sí, no lo digo O yo, sea, ¿verdad? Porque a lo mejor Edwin Ramírez, ciudadano de a pie, este, pues igual como a Pau, se le habría hecho exagerado o innecesario, porque a lo mejor no hemos tenido un caso así en casa, ¿no? Pero ujú, quien lo ha tenido, imagínate, o sea, yo sí he tenido consultantes que lo han hecho, o sea, que no han ujú. quitado las chapas, han quitado las puertas, porque ya hay intentos de suicidio reales, ¿no? Y es cansado, pues es claro que es muy cansado. Entonces, pero con mejoría, ¿no? Si ha habido mejoría e intervención, o sea, habrá que saber que un estado depresivo, más bien un trastorno depresivo y de ansiedad, no es algo que se te quite yendo a hacer ejercicio o distrayéndote, que ayuda, pero Sí. que también ayuda, pero es una condición clínica que es necesario tratarse con el médico, el psiquiatra específicamente. Es Y indispensable. además es una medicación. Es una medicación que para toda la gente que nos escucha es necesario que sepan que no es como, por ejemplo, el paracetamol, que ese actúa en un tiempo corto y pues te quita el dolor. Este tipo de medicamentos que se prescriben toma varios días para su impregnación, o sea, para que realmente tenga el efecto deseado. Y muchas veces incluso hay que ajustar la dosis para llegar a la dosis tal cual ideal para cada paciente o incluso combinar con otros medicamentos. Y es muy importante que la familia esté consciente que toma este tiempo y no les engañen así de, ah, llevo 2 dosis y ya estoy súper bien y no pasó nada y así, ¿no? Claro, fíjate que es bien interesante también eso que comentas sobre el medicamento, porque en el caso de, por ejemplo, de los antidepresivos, que requieren al menos 15 días para que alcancen su máximo efecto, y de ahí Ujú. usualmente lo que he visto con mis consultantes que van a psiquiatría, usualmente el tratamiento es durante un año, ¿no? Y también Sí. hay un tabú respecto a la medicación que me dicen, es que no quiero andar así toda dopada y toda zombie y que no quiero volverme adicta. Y que se ha demostrado que pues, pues no, o sea, son seguros, o sea, el medicamento psiquiátrico es para tratar ese tipo de padecimientos, pues es seguro, pero es por el prejuicio y por la desinformación. Pero pues Sí. principalmente es importante por eso programas como este que nos puedan seguir informando y normalizando este tipo de padecimientos. Y la verdad, este tipo de temas en el podcast mm, cuestan trabajo y a veces hablarlos en un modo de normalizarlo puede uno parecer insensible. Y precisamente les quiero compartir otra historia, que es de una persona que estimo muchísimo, de una familia muy resiliente, que si ustedes escuchan la historia sin el contexto completo puede sonar cruel o insensible incluso. Pero bueno, las comparto con mucho respeto y empatía. Él es un paciente con una enfermedad neurológica y complicaciones a nivel intelectual. Él tenía de pronto ideas suicidas y se subía al segundo piso de su casa y decía, me voy a aventar. Y la familia muy natural le decía,
híjole, no, ahorita no, porque, ¿sabes? Acabamos de lavar el patio y se va a ensuciar. Y él se distraía como de su pensamiento y pasaba y se bajaba, no, o sea, no hacía nada. Yo me acuerdo que la primera vez que lo escuché estaba muy chica, mi cabeza no alcanzaba a entender por qué eran así. Y mucho tiempo después lo entendí y ahora que te escucho que dices que entre más lo hables es más fácil que el pensamiento quede solo en pensarlo, la verdad me deja meditando en lo importante que es saber hablar de ello y no darle como todo el peso a la idea. Y no sé, ahorita que lo mencionaste me vino este recuerdo y sí, tal cual hay que naturalizar los pensamientos, hablarlos y pues hablemos de ello, ¿no? ¿Sabes? Es como decir, me quiero casar y hablas de la boda y del vestido y saca la foto de cómo quieres el vestido, ¿sabes? Es como darle la apertura a la conversación y aprender sin miedo a hablar de ello. Oye, lo malo sería es que si hablaras de la boda y que te vas a casar y se te quitan las ganas ya, ya no te casas, ¿no? Ahí, ahí Chancy. sería lo grave, ¿o no? Oye, O no, no lo sabemos. Tal vez ¿o solo era no? una idea y no debía suceder. Cuento que en alguna ocasión, o sea, fíjate, y para que se den cuenta de la magnitud de nuestro trabajo, ¿no? A lo mejor quien pueda decir que, ay, porque los hay, ¿no? Qué fácil ser psicólogo, pues si nomás te pagan por ir a escuchar los problemas de la gente. No Entonces, más. nomás, ¿ah? ¿Qué responsabilidad llegan a poner en nuestras manos que me ha llegado o sea, me ha tocado que me digan, he recorrido 5 psicólogos y ninguno me ha podido ayudar. He hecho de Ya sé. todo, he intentado de todo, y si tú no me ayudas, vas a decir, yo conocía a ese cabrón. Así, literal, así me lo han dicho, Pau. Entonces, la consulta termina en, o sea, yo soy bien pinche preguntón, soy bien pinche preguntón y pregunto todo, o sea, desde qué desayunaron hasta qué cenaron, cómo eran en la escuela, cómo eran de chiquitos, que si se pegaron en la nuca de chiquitos o no, o sea, todo lo pregunto. Ujú. Y ese tipo de intervenciones terminan eh, en una comprensión de que, güey, es que no es que tú estés pensando mal, o sea, no es que tú seas el problema, es que hay un problema en ti que no está en tus manos, que no es tu actitud, es que hay un desequilibrio químico que no te permite pensar como tú eres. Por eso estás pensando así, por eso tienes estas ideas, pero eso se puede remediar y para eso hay medicamentos y para eso yo te voy a recomendar a alguien que te puede ayudar. Entonces termina en una relajación y en un entendimiento de, güey, no estaba loco. O sea, esto que siento es real. Y es Y por común. fin, ajá, ándale, eso es común, o sea, le pasa a muchas personas y es curable, ¿no? O sea, es tratable y me voy a Ujú. sentir bien. Entonces, me ha tocado también que me digan, no, hombre, pues, ¿te acuerdas cómo andaba en esa ocasión? Andaba todo mal, ¿verdad? Y andaba todo loco y pues no, qué bueno que ya ando mejor y ya ando bien. Y para mí eso es una satisfacción bien grande, ¿no? Porque es saber que has contribuido, saber que he contribuido al bienestar de alguien, que una Navidad la pasaron contentos
y no la pasaron en duelo. Entonces, para mí es una satisfacción bien grande de mi trabajo, ¿no? Y es una responsabilidad también, es una responsabilidad enorme. Entonces, a veces, por ejemplo, me entero que hay otras personas que les quitan el medicamento o psicólogos que osan quitar el medicamento porque con el cuento de que es muy malo. Y ojalá que, mira, yo no soy católico ni de ninguna religión, pero seguramente un pedacito en el infierno para esas personas que lo hacen sin conocimiento o con todo conocimiento, porque hay gente que se ostenta como psicólogos, y no lo son. Gente que se ostenta como psiquiatras o que retiran un medicamento por implementar un suplemento que no les va a hacer, no les va a hacer efecto ni en lo más mínimo, porque consideran que es un placebo y que entonces no da igual, no es lo mismo. Y eso, discúlpame, Pau, pero sí me encabrona, he dicho. Claro. Claro, te entiendo 100% y así lo hay en muchos lados y uno no entiende por qué lo hagan, pero así lo hacen. Los trabajadores de la salud mental, la verdad es que tienen un papel muy importante que no es para cualquiera. ¿Sabes cómo les digo? Cuando hay alguien renuente a ir a la terapia, yo les explico que para mí es como pagar un bote de basura emocional. Voy y deposito todo lo que nos sirve a la basura y ahí se queda. Eh, Les pago porque ahí se lo queden, yo no me lo llevo, solo lo que me sirve y lo que voy a trabajar. Y pues precisamente llevarse esa basura no es sencilla, entonces tiene muchísimo mérito y precisamente es muy retador y como dices, muy satisfactorio. Y ahí también mi pregunta es, cuando un terapeuta afronta la pérdida de un paciente, ¿cómo lidias también como ser humano? Con esto que partimos desde el inicio de este podcast, somos seres humanos. ¿Qué sucede ahí? Híjole, Pau, qué pregunta tan dura, tan difícil, porque me ha sucedido, me ha pasado, por diferentes motivos, ¿no? Uno de ellos en alguna ocasión fue por suicidio, pero también puedo entender que persona 1 hora o 2 horas a veces. Entonces, hay situaciones desfavorables en las cuales yo hago lo que está enteramente en mis manos, pero afuera de aquí yo ya no. Hay contextos muy desfavorables, pero de más, o sea, cosas que a lo mejor tú que nos escuchas en tu casa o en no sé dónde estés, en el gimnasio o tomándote un café, hay realidades que tal vez no te pasan ni siquiera por la cabeza. Y hay Sí. gente que está viviendo esas realidades y que no tienen de dónde agarrarse, no tienen familia, porque el problema es la familia. No tienen amigos, porque sus amigos o los amigos que tienen eh, o, o han muerto por la mafia o por situaciones de drogadicción o, o simplemente porque no tienes amigos, porque tu situación es desfavorable, así. Ujú. Entonces, lo humanamente posible, reportarlo a su escuela, abogar porque se le llamen a sus padres, por ejemplo, en caso de los jóvenes, que se le Ujú. llamen a sus padres o a los tutores, en los que a veces te das cuenta que el chico solamente está a cuidado de sus abuelos y los abuelos ya están muy viejitos y no pueden ni siquiera o no tienen el recurso para tomar un transporte e ir hasta la escuela. Entonces, son a veces limitaciones frustrantes, pero es necesario
entenderlas, ¿no? Con el corazón y prepararte cada vez más y contar con cada vez más recursos para que puedas ayudar a la próxima persona que cruce por tu puerta o que veas detrás de una pantalla. Yo ahorita, Pau, trabajo en consultorio particular, pero también he estado en consulta pública, trabajando para DIF municipal. Y son Ujú. personas en contextos totalmente diferentes. Sí, Y claro. son situaciones a veces, bueno, cada caso tiene una peculiaridad y merece un respeto y atención. Sin embargo, a veces te encuentras en situaciones en las que te preguntas, chingado, pues, ¿qué hago? O sea, ¿aquí qué hago? Es real. O sea, Sí, tengo precisamente un podcast que hablábamos de estos pasillos de incertidumbre, así le llamaban ellos, donde parece que no hay nada que hacer. sí, totalmente, totalmente. En los cuales, como te decía ahorita, la mafia está involucrada, la familia es cómplice del maltrato, son los oídos que le prestas durante una hora y eso parte el corazón y es con lo que nos vamos a veces a dormir, ¿no? Entonces, Claro. ahorita que decías, me decían antes en el consultorio del DIF municipal, me decían, oiga, ¿usted cómo no se vuelve loco con todos los problemas que le venimos a contar aquí? Que usted carga con todos nuestros problemas. Y yo le decía, no, mire, todos los problemas se quedan ahí en las carpetas. Por eso yo todo lo Sí. escribo. Yo no me quedo con nada. Yo voy y lidio con mis cosas allá en la casa. Y Yo traigo los... yo por eso, sí, claro, yo por eso voy a terapia también, ¿no? Porque eso es indispensable, ¿no? Y eso es otro de los mitos, ¿no? O sea, nosotros no tenemos problemas, nosotros no nos debemos de enojar, o que nosotros No, cómo no no. tenemos pensamientos de muertos, suicidas. Yo te lo hablo con el corazón en la mano, Pau, yo los he tenido y ahora entiendo que es parte de un síntoma y me vuelvo espectador y digo, ah, güey, ahí están otra vez, pero no significa que los vaya al menos siento como que los vaya a llevar a cabo, ¿no? O sus pensamientos de muerte, Ujú. pero me indican que o estoy muy estresado o estoy cargando con muchas broncas o algo, ¿no? Entonces, eso es parte del trabajo emocional que me ha tocado hacer a mí, ¿verdad? En mi persona. Edwin, muchísimas gracias por esa confianza con toda mi audiencia y creo que esto va a ser este mensaje mucho más poderoso. Has conocido más del tema siendo espectador de tu propio momento y eso le da más valor a lo importante de hablar de esto. Y de lo que decías hace ratito, todos los profesionales de cualquier área tenemos un alcance y hay cosas que no están en nuestras manos y creo que la labor que hacen los de salud mental es súper, súper grande y como lo dijimos desde que abrimos el programa, el principal objetivo es hacerlos más libres y felices y ese es un gran legado. De verdad, muchísimas gracias por compartirlo. Gracias a ti, Pau, y muchas gracias a todos tus podcast escuchas, no sé cómo decirlo, este, a toda tu audiencia, pues, que nos miran, No, de verdad. que nos miran oídos, porque igual y nos imaginan. ¿No? Por ahí hay fotos para que vean Nos van a, cómo, sí, vamos a poner fotitos ahí para que no súper, se lo súper. imaginen. Por último, te quiero preguntar, ¿cuál es el mito que más te gusta aclarar? El mito que más me gusta aclarar, ah, con este mito, hace poco me invitaron a dar una plática en, se llama Universidad Tecnológica de Camargo,
que se enlazó a otras universidades en el estado. Hablaba de los mitos que me ha tocado escuchar de ir al psicólogo, y uno de ellos es que yo no estoy loco, ¿no? Y cerré diciendo, pues de todas las estadísticas y todo, mis recomendaciones, y una de ellas es: si estás loco, ve a terapia. Demos por hecho So, eso. sí, sí, sí. Entonces, de los tabús que mayormente me gustaría aclarar sobre, o el mito que mayormente me gustaría aclarar y resaltar, es que sobre este tema del suicidio, es que hablar de ello no es darles ideas, no es que lo voy a incitar a que lo haga o que se lo estoy sugiriendo. Hablar de ello y de una manera auténtica, y preguntar de una manera auténtica y en confianza, y estableciendo un espacio en el que la persona se sienta cómoda y segura, y que puedas respetar sin estar divulgando su situación, ¿no? Que puedas tener mucha ética al escuchar a una persona, y discreción. Más allá de darle ideas, le estás ayudando a que se descargue, como tú dices, y a que se relaje, a que pueda hablar de ello con naturalidad, con normalidad, y sin darte cuenta o de manera muy consciente, podrías estarle salvando la vida. Y es algo que en cada consulta, niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, a todos le pregunto: ¿has tenido pensamientos de muerte? Y es sorprendente saber que la gran mayoría vive con pensamientos de muerte. Súper. Y está bien hablar de ello. Sí, y está bien. Y ese espacio seguro es el mejor, creo yo, es la terapia. Sí, 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 tal cual. Vayan a terapia. Eso es también Gracias. parte en lo que concluimos siempre, en nuestro podcast. Aunque el tema sea emprendimiento, economía o lo que sea, concluimos siempre con: vayan a terapia. Todo nos lleva ahí. Sí. Tu libro favorito. A ver, cuéntame ahora tú. Eh, um, Híjole, te puedo decir varios. Mira, ok, le guardo especial cariño a un libro que se llama La danza de la realidad, de Alejandro Jodorowsky, porque yo tengo algo que se llama déficit de atención, trastorno. Ok. Me era muy difícil mantener mi atención y leer un libro completo. Y este libro, particularmente por su manera de escribir, le mete entre psicología, autobiografía y novela, captó mi atención y le guardo un... Mira, yo nunca he llorado con una película, Pau, ¿No? pero este libro me sacó las de cocodrilo. Entonces captó mi atención. Es un libro grueso y me lo leí todo. La semana, Doblemente. sí, totalmente. La semana laboral de 4 horas, que me ayudó también a ver a tener una visión sobre el trabajo y sobre mi salud, y poder hacer las cosas diferente. Me ayudó a salir de la caja. Ujú. Y otro libro de Alejandro Jodorowsky. Mira, no sé si la palabra ateo sea la indicada, pero sé que, o sea, digamos que no profeso alguna religión, pero hay un libro de Alejandro Jodorowsky que se llama Evangelios para sanar, donde me ayudó también a ver una visión humana de aquello que a lo mejor las personas que estuvieron a mi cargo no supieron
cómo manejar esto de la religión conmigo, ¿no? Ujú. Entonces, en alguna ocasión yo tenía una novia, Pau, bueno, sacando las cosas personales. Ella al final me dices Tú cuánto te échale. debo la consulta. Todos mis escuchas también pueden ir sacando las palomitas. Ay, no es cierto. Ay, Y ella sí era una persona muy activa en la religión católica. ajá. Y en algún momento me hizo el comentario y sentí bonito, ¿no? Que me dijera, dice, a pesar de que eres ateo, aprendo mucho de Dios en ti. Y dije, ay, güey, va, pues gracias. Entonces, quiero pensar que es por la convicción y el amor con el que hago las cosas, ¿no? Entonces, no tengo empacho en decirlo porque estoy orgulloso de hacer las cosas con amor. Esos son de los 3 libros que puedo decir ahorita. Ese tema es muy padre. Creo que otro día te invitaré a tocarlo. Claro, claro, Creo. por supuesto. Eso lo he entendido. Yo creo que fue también en gran parte gracias al libro. No fue el Santo Grial, pero fue así como que me ayudó a ver la parte humana, ¿no? Y la Claro. parte humana y práctica de la religión. En esta etapa o línea que estoy dando al podcast, nueva etapa, cuando eliges para quién va destinado, yo digo, pues para los seres humanos, porque tenemos todo esto en común como seres humanos y pareciera que no es un segmento, pero sí lo es. Claro, ¿no? Y en Y diferentes momentos de la vida, ¿eh? O sea, porque ahorita a lo mejor debe haber una persona que estos temas ni le van ni le vienen, pero dentro de un año o dentro de 10 se encuentra con este podcast en el momento adecuado en su vida y conecta. así es, en la línea atemporal conecta. ¿Cuál es tu frase Claro, favorita? claro. Perro que ladra, no te creas. Este, híjole, es que hay varias y de repente me salen así con la plática. Ujú. Ay, ¿cómo no me lo dijiste antes para traerme unas acá? Yo creo que la, mi frase favorita en la terapia, sí. Yo creo que, yo creo que no viene en un libro, no la leí en un libro, pero la escucho de muchos de mis consultantes al final de sus sesiones, que es gracias por escucharme. Eso me llena, o gracias porque me siento mejor, me siento, eh, entendí muchas cosas, me dicen. Esa frase o esas frases me llenan el alma y el bolsillo. No, pero no te creas, me llenan el alma porque sé que la persona que entró por esa puerta no es la misma que va a salir Así y es. está haciendo una inversión real en su crecimiento y en su salud y en su tranquilidad. Entonces, más allá de que pueda haber leído en un libro o visto en un video, yo creo que son las frases de agradecimiento y de tranquilidad de mis consultantes. Muchas gracias, Edwin, por haber estado en esta entrevista y todo lo demás. A todos los que están escuchando, les agradecemos por llegar hasta el final de este episodio. Sí, claro. Y que se nos hizo, perdón, Pau, que se nos hizo, que ya la habíamos planeado, como Sí, dijiste, desde hace algunos meses, pero no hay plazo que no se cumpla ni cumplo que no se plazca. Claro que sí. así es. Espero que la hayas pasado bien y en otra ocasión te volvemos a invitar. Gracias, lo disfruté muchísimo y muchas gracias a ustedes que
como tú dices, llegaron hasta acá. Y seguir a Edwin en sus redes sociales en Facebook y escuchar su podcast Con Ganas. A mí me encuentran como doctora Paulina Castro en todas mis redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Bye bye.